Eh, mm, Síndrome metabólico y resistencia insulínica, ¿sí? Eh, ¿Cierto? De acuerdo al ATP3, ¿cierto? Una sociedad que se dedica a establecer pautas de diagnóstico y tratamiento para estas cosas, ¿ya? Esto, ¿cierto? Me imagino que ya lo conocen por semio, ¿cierto? 5 características que definen al síndrome metabólico, 3 o más de ellas ya dan al paciente por positivo, ¿ya? Eh, ¿Cómo se produce el síndrome metabólico, cierto? Ahí, bueno, ya si empezamos con el tema de que hay quienes resisten, ¿cierto? La existencia del síndrome metabólico, ahí empezamos con los problemas, po. Si asumimos que sí existe, ¿cierto? Y lo queremos explicar, tampoco hay una teoría única que permita explicarlo. Hay quienes dicen que tiene que ver con la resistencia insulínica, ¿ya? Eh, Eso es importante porque es de lo que vamos a hablar nosotros. Otros dicen que tiene que ver con la obesidad, ¿cierto? Otros dicen que tiene que ver en realidad con el envejecimiento y los cambios hormonales, ¿ya? Todos tienen un poco de razón, en realidad no hay, ¿ya? No se puede decir que estos sí y estos no. Los que dicen que empieza esto con la resistencia insulínica, ¿cierto? Dicen que, bueno, que en el hígado y en el tejido adiposo, ¿cierto? Favorecen la lipólisis, ¿cierto? Aumentan la producción de los VLDL a nivel hepático, por lo tanto ahí empiezan a hablar del potencial aterogénico, ¿cierto? Y ustedes saben que el riesgo cardiovascular global finalmente mide, ¿cierto? Un poco de eso también. ¿Cuál es la probabilidad que el paciente tenga un evento cardiovascular, ¿cierto? Muchas veces, la mayor parte de las veces, mediado por placa aterógena, ¿cierto? A nivel del músculo disminuye la captación de glucosa, ¿cierto? Los que dicen que tiene que ver con la obesidad, que con la obesidad nacería todo, argumentan que tiene que ver con la mayor liberación de los ácidos grasos libres, ¿cierto? Las citoquinas proinflamatorias y otros mediadores que hemos nosotros comentado, ¿ya? Lo cierto es que en la mayor parte de los pacientes nos vamos a encontrar coexistiendo con obesidad y con insulinoresistencia a nivel hepático. Entonces, como que se mezclan un poquito los dos, ¿ya? ¿Mm? Eh, la forma para determinar, ¿cierto? Insulinoresistencia, ya que es como que es como un poquito lo que nos cita en esta clase, ¿cierto? Que es lo más relevante, ¿ya? La forma de determinarla es con una prueba que se llama, que no se hace nunca, que se llama clamp euglicémico hiperinsulinémico, ¿sí? Esa es una prueba que se hace básicamente con fines académicos porque es una joda hacerla, ¿cierto? Implica un gasto súper grande porque el paciente tiene que básicamente pasar un día cama, ¿ya? Eh, Sin embargo, se pueden hacer algunas mediciones, ¿cierto? Simples, que han mostrado buena correlación con el clamp, ¿ya? Y aquí aparece entonces el modelo de determinación de la homeostasis o el OMA, ¿ya? ¿Cómo se calcula el OMA? Aquí está, mírenla abajo porque esta que está arriba, ¿cierto? Expresa la glicemia en términos de milimol por litro, ¿ya? Los gringos lo hacen así, ¿cierto? Nosotros expresamos la glicemia en miligramos por decilitro, por lo tanto, esta es la fórmula que nosotros debiéramos ocupar, ¿está? Y si es que este valor de OMA, ¿cierto? Eh, Calculado de nuevo con glicemia plasmática en ayuno y los valores de insulina, es mayor a 2,5 en adulto, se asume que esa persona es insulino resistente. Se entiende de esto, o se desprende de esto, que simplemente viendo la glicemia de una persona, no podemos saber si es que es insulino resistente, ¿ya? Luego decimos, ok, ya sabemos lo que es entonces ya, esta insulino, o ya sabemos cómo diagnosticar esta insulino resistencia. Pero, ¿qué es, po? Un es insulino resistente cuando a la misma concentración de insulina en sangre que un sujeto sano tiene una disminución en la glicemia plasmática que es menor. ¿Ok? O la otra forma de expresarlo, que es lo mismo, es decir, que un sujeto es insulino resistente cuando necesita una concentración más alta de insulina para lograr un mismo efecto. Teorías para explicar entonces resistencia insulínica, de nuevo hay varias, puede tener que ver con producción anormal de insulina, ¿cierto?
que no sea adecuadamente reconocida por el receptor. ¿Podría ser una mutación en el receptor de insulina? Podría ser, pero esas serían de presentación temprana, ¿no? Presencia de antagonistas de insulina también puede ser, ¿cierto? Eso ocurre, por ejemplo, durante la gestación, ¿ya? Pero lo que nos va a interesar ahora, para asociarlo con nuestra clase de obesidad, tiene que ver con los defectos en la señalización de insulina. Y con esto vamos a terminar nuestra jornada de hoy. Vamos entonces. Ya. Estas son las vías moleculares, ¿cierto? De señalización de insulina. Una vez que insulina se une al receptor, ¿cierto? El receptor se dimeriza, ustedes saben eso, ¿ok? Y la subunidad beta en la cara interna de la membrana, aquí, ¿cierto? La subunidad beta en la cara interna de la membrana, como este es un receptor de la familia tirosinquinasa, se autofosforila y cuando se autofosforila adquiere capacidad de quinasa, ¿cierto? Y entonces empieza a fosforilar a otras proteínas. Recuerden que la primera proteína que se fosforila dentro de la célula es el sustrato del receptor de insulina, ¿cierto? Conocido comúnmente como el IRS o los IRS porque hay varios, ¿ok? Expresados en distintos órganos efectores, ¿ya? Y lo que viene a continuación, ya los efectos que va a tener insulina, va a tener que ver un poquito con cuál sea la vía metabólica que se active dentro de la célula. En ese sentido, nosotros podemos describir tres vías metabólicas dentro de la célula. Está la vía de MAP y MAP quinasa, ¿ya? Que es importante porque esa vía tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la diferenciación celular y tiene que ver con la multiplicación celular. ¿Ok? Hay una segunda vía que es la vía dependiente de la quinasa IP3. ¿Ok? O la quinasa IP3 dependiente en realidad. Esta segunda vía metabólica es bien importante porque es la vía metabólica responsable de los, valga un poco la redundancia, de los efectos metabólicos que tiene insulina. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Los efectos que tiene insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos es dependiente de esta IP3 quinasa. ¿Ok? Sobre el metabolismo de las proteínas, sabemos que insulina favorece la captación, ¿cierto?, de aminoácidos y favorece el anabolismo proteico. En relación al metabolismo lipídico, recuerden ustedes que insulina, ¿cierto?, favorece los fenómenos de lipogénesis, ¿ok? E inhibe los fenómenos de lipólisis, ¿está? Eh, y en relación al metabolismo de los carbohidratos, insulina lo que hace es, ¿cierto?, derivar la glucosa hacia la producción de glicógeno, ¿cierto?, hacia la producción de ATP también de manera importante, favorece entonces la glucogenogénesis e inhibe la glucogenólisis y de manera muy importante también, particularmente a nivel hepático, inhibe, recuerde, y esto es importante que lo recordemos para lo que viene después, inhibe, ¿cierto?, el fenómeno de la gluconeogénesis, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esta vía y por qué hago toda esta vuelta para explicar esto? Porque una falla en esta vía, particularmente en esta vía de la quinasa IP3 dependiente, finalmente se traduce en un aumento de la producción de glucosa a nivel hepático, ¿ok? Que es uno de los factores que va a contribuir para generar estados de hiperglicemia en una condición de insulinoresistencia, ¿ya? La tercera vía es la vía CAP-CB1-CRK2 o CAP-CB1-TRC10, ¿ya? Y esta vía es importante porque esta es la vía responsable final de la expresión de los GLUT4 en la membrana. Por lo tanto, esta tercera vía metabólica intracelular es responsable del efecto hiperglicemiante, ¿ya? Cosa que también es importante porque si se afecta esta vía, obviamente hay menos expresión de GLUT4, lo cual se traduce finalmente en menor capacidad de captación de glucosa, ¿ya? Esto es bien importante, ¿sí? Eh, ¿Qué asocia la insulinoresistencia en el paciente obeso? Y esto tiene que ver, si ustedes se fijan acá, con las citoquinas. Y por eso le di tanto como bombo en fiesta, como se dice, ¿cierto?, a las citoquinas proinflamatorias que estaban aumentadas, ¿cierto?, generando este estado de metainflamación en el paciente obeso.
Y entonces ustedes ven acá, ¿cierto?, distintas vías a través de las cuales las citoquinas proinflamatorias van a interferir con la activación de el IRS, ¿cierto? Lo que implica que todo lo que viene a continuación va a estar disminuido, ¿cierto? O como las citoquinas proinflamatorias van a estar modificando, ¿cierto? Vías metabólicas específicas aquí en el caso de AKT, ¿cierto? Bien ligada a lo que es la vía de señalización mediada por IP3 y por lo tanto por la quinasa IP3 dependiente, ¿cierto? Y por lo tanto por los efectos metabólicos que ya habíamos comentado, ¿está? Entonces el link entre la resistencia insulínica y la obesidad está dado de manera súper importante por, no únicamente, pero sí súper importante, de manera muy importante, por estas citoquinas proinflamatorias. Miren lo que tenemos acá. Esto es un modelo experimental que se hizo en oveja, ¿ok? ¿Cuál fue la idea de este modelo experimental? Y esto me gusta por la parte que tiene que ver con lo preventivo, ¿ya? Lo que se hizo en este experimento fue intentar evidenciar cuál es el rol que tiene el ambiente, ¿cierto? Expresado como una madre obesa, obesidad durante la concepción en relación a la respuesta metabólica de su hijo, ¿cierto? En este caso de los fetos, de los futuros corderos. ¿Cómo lo hicieron? Tenían unas ovejas, ¿cierto? Obesas y las inseminaron, ¿ok? Y luego recolectaron los embriones y los llevaron a úteros de ovejas normopeso. Y lo encontré bacán. Porque ahí lo que quisieron ver, ¿cierto? No el efecto que tiene la obesidad materna durante la gestación, La sino que concepción. específicamente durante la concepción. Interesante. ¿Ya? Y miren lo que ocurrió, ¿cierto? Lo que ocurrió fue que básicamente empezó lo que se vio como respuesta metabólica, ¿cierto? De los corderos que iban haciendo, que tenía que ver a nivel hepático, no tanto con un cambio en la expresión de GLUT, pero sí había varias enzimas que tenían una disminución en su actividad, ¿ok? Particularmente, de nuevo, estas asociadas, ¿cierto?, a los efectos metabólicos de insulina, ¿ok? Solo porque la mujer era, o porque la madre, en este caso la oveja, era obesa al momento de la concepción. Oye, y en relación a esto que les estaba hablando, fíjense lo que ocurría a nivel de músculo esquelético, ¿cierto? También cambia la expresión de algunas enzimas, pero miren acá, había una menor expresión de GLUT4 a nivel de músculo esquelético, ¿ya? Y eso es súper importante porque un responsable súper importante también de la hiperglicemia asociada a la insulinoresistencia es el músculo esquelético, ¿ya? Porque es el órgano que más glucosa capta. No porque el que tenga más capacidad por fibra, por unidad de peso, pero tenemos una masa muscular, ¿cierto? Que en su totalidad hace que el músculo esquelético como conjunto ya sea el órgano más importante para captar glucosa y por lo tanto es súper importante para explicar hiperglicemia asociada a insulinoresistencia y la menor captación del músculo esquelético, ¿ya? Y lo interesante de esto es que había una diferencia por género, ¿sí? Había menos expresión de GLUT4 en hembras versus machos. ¿Mm? Miren, esta otra, ¿cierto? ¿Cuál es la influencia que tiene, ¿cierto? Las dietas altas en grasas o la sobrealimentación, ¿ya? Eh, a nivel, las dietas altas en grasa, entonces, como les digo, y la sobrealimentación, ¿cierto? Trabajando a nivel de músculo, disminuyen la captación de glucosa, ¿cierto? Aumentan la gluconeogénesis a nivel hepático, un poco por todo esto que hemos comentado, ¿ya? Van a estas dos condiciones, tal como yo les había dicho, la menor captación y el aumento en el aporte, condicionan la generación de hiperglicemia, que va de la mano, ¿cierto?, junto con un aumento de la secreción de insulina, es decir, con una hiperinsulinemia, ¿ya? Y fíjense cómo empiezan a modificar después también otras cosas que hasta el momento no hemos nombrado, como es, por ejemplo, la producción hepática de lípidos, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Esta imagen está súper bonita porque aquí muestra que en una condición esta era la condición de normalidad, claro, ¿cierto? El hígado vía AKT, ¿cierto? Va a estar inhibiendo, si ustedes se fijan, ¿cierto? La producción hepática de glucosa, pero vía AKT también va a estar favoreciendo la producción de
lipoproteínas. Esto, chicos, es lo que se conoce como el hígado lipogénico, ¿ok? Que es como la condición normal. ¿Qué ocurre en una condición de insulinoresistencia? ¿Cierto? Fallan, ¿cierto? Se falla principalmente en la vía que inhibe la gluconeogénesis, ¿ok? Y por lo tanto, en esa condición, ¿ya? En esa condición, lo que ocurre, ¿cierto? Es que aumenta la producción hepática de glucosa principalmente a partir de mediadores que tienen que ver con los ácidos grasos provenientes desde los adipocitos, ¿ok? Y esto es lo que ocurre, ¿cierto?, en estos casos de insulinoresistencia, y este hígado se le conoce como el hígado glucogénico, ¿ya? El hígado glucogénico, ¿ya? Lo que también suele ocurrir en estos casos es que la producción de VLDL aumenta y por lo tanto en estos pacientes, como ya habíamos comentado, ¿cierto?, empiezan a coexistir condiciones de hiperglicemia junto con hiperlipidemia, ¿ya? Específicamente en este caso, las hipertrigliceridemias. Ok. Hay una tendencia a la hiperglicemia en el síndrome metabólico. Es importante tener eso en cuenta. No, que una persona tenga síndrome metabólico no significa que automáticamente esa persona va a ser hiperglicémica, sino que, como conversamos en la clase anterior, en un primer momento, ¿cierto? Vamos a tener que hay una normoglicemia a expensas de una hiperinsulinemia. Por eso la importancia del test OMA, ¿ya? Este que es barato, ¿cierto? Y que tiene una muy buena relación con los CLAMP. ¿Ya? Sin embargo, en la medida que progresa el síndrome metabólico, sí se va produciendo la hiperglicemia, ¿ya? ¿Y por qué se va produciendo la hiperglicemia? La hiperglicemia tiene que ver básicamente con que va aumentando la producción, ¿cierto? De glucosa, va disminuyendo la capacidad de captación, porque la insulina resistencia va progresando en el tiempo, pero lo que es súper importante también es que se va generando en el tiempo la disfunción de la célula beta pancreática, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque si la resistencia insulínica aumenta, pero paralelamente aumenta la producción de insulina, ¿ok? El sujeto es capaz de compensar. Bien, eh, pero en algún momento el páncreas del sujeto, por así decirlo, ¿cierto? De manera vulgar, no sé si sea vulgar, pero se cansa de producir insulina. Ya eso tiene que ver con la muerte de células beta pancreáticas. Bien, y ahí entonces es que al haber menos insulina para un mismo grado de resistencia, empiezan a alterarse los perfiles glicémicos. ¿Ya? Esto tiene que ver un poco con lo que ya hemos hablado, ¿cierto? Con que se desregula el metabolismo de los carbohidratos a nivel hepático, ¿ya? La tendencia a la hiperglicemia. Así es que me lo salto también. ¿Mm? La insulinoresistencia entonces afecta la actividad de la lipoproteína lipasa. Doctora, ¿les habló usted a los chicos de lipoproteína lipasa del primer semestre? No me acuerdo. El nombre, Pero no más. ya, la lipoproteína lipasa es una enzima que está a nivel del endotelio, en el capilar de los músculos, del tejido adiposo principalmente, y que es la encargada de generar la hidrólisis de los triglicéridos, ¿ok? En los kilomicrones o en los VLDL. Entonces, se hidrolizan los triglicéridos, se liberan los ácidos grasos y esos ácidos grasos pueden ser entonces posteriormente captados por el tejido muscular, ¿cierto? Esquelético, por el corazón, o pueden ser captados por el tejido adiposo, ¿ya? Al haber menos actividad de lipoproteína lipasa, por lo tanto, lo que tenemos es una menor capacidad de depuración, bien, es una menor capacidad de depuración de lipoproteínas, particularmente de kilomicrones LDL. Por lo tanto, la disminución en la expresión de la disminución en la actividad de la lipoproteína lipasa lo vamos a asociar también a cuadros de hipertrigliceridemia. ¿Ya? La colesterol ester transfer protein, ¿cierto? Es una proteína que participa en la maduración del HDL, ¿ok? Por lo tanto, la disminución de su actividad se asocia también a menor concentración de HDL en sangre, ¿ya?
tal como habíamos comentado, ¿cierto? La llegada de ácido graso al hígado aumenta la producción de LDL, ¿cierto? Por aunque la insulina normalmente promueve, ¿cierto? La producción de VLDL, en este caso ya nos vamos a encontrar con una producción aumentada, o sea, igual no es que se pierda la capacidad de estimular la producción, pero al contrario, ¿cierto? Vamos a estar produciendo más de estos VLDL, ¿ya? Y además, ¿cierto? Se altera de la producción de la ApoB48, ¿cierto? Que ustedes se recuerdan por la clase del doctor. Es una apoproteína de origen intestinal y lo importante de esto es que hay una asociación a través de este mecanismo entre la insulinoresistencia y la esteatosis hepática no alcohólica, ¿ya? Que ese es el NAFLD. ¿Ya? Va a seguir hablando un poquito del estado proinflamatorio y la repercusión que tiene, ¿ya? Está este gráfico que lo saqué de una revista mexicana que habla del porcentaje de eventos de enfermedad coronaria, ¿ya? En pacientes, en distintos grupos de pacientes, miren lo que ocurre cuando no hay síndrome metabólico y cuando los niveles de proteínas C reactivas son bajas, esa es la curva. Si es que no hay síndrome metabólico, pero la proteína C reactiva es alta, ¿cierto? O es mayor a 3, que fue el punto de corte que ocuparon, ¿ya? Vemos que la curva es así, ¿ya? Es decir, se aprecia al menos, no pusieron aquí la significancia, así que no me voy a carrilear, pero da la sensación al menos que es mayor, ¿cierto? El porcentaje de eventos. Con síndrome metabólico, pero con proteína C reactiva baja, es más o menos parecida, ¿no? Pero ya vimos síndrome metabólico la semana pasada, que había un riesgo cardiovascular que está aumentado. Y miren acá arriba, por favor, en los individuos que tienen síndrome metabólico y que tienen niveles mayores de proteína C reactiva, ¿ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que nos demuestra que el síndrome metabólico, ¿cierto? Por sí solo aumenta el porcentaje de eventos coronarios, pero si ustedes se fijan, solo por tener proteína C reactiva alta, también tenemos un efecto, ¿cierto? O es un factor de riesgo independiente para la generación de eventos coronarios. Tal como hemos dicho, la obesidad visceral es la principal causa de resistencia insulínica, ¿cierto? Eh, um, la masa aumentada de tejido adiposo, ¿cierto? Y la insulina resistencia generan un aumento en el recambio de ácidos grasos libres, ya lo habíamos dicho, mayor liberación a la sangre, pero esos ácidos grasos libres no solamente tienen un impacto sobre el hígado generando resistencia insulínica, sino que por un rol paracrino, ¿ya? También, ¿cierto? Van a generar insulinoresistencia a nivel de los adipocitos, ¿ok? Hay un estado protrombótico que es súper importante, que está mediado por el aumento de nuestro PAI 1, ¿ya? ¿Qué hacemos con estos muchachines y con estas muchachinas? ¿Ya? Ideal, ¿cierto? Obvio, cambio en el estilo de vida. Dieta, ¿sí? Fármacos, actividad física, ¿ya? Cirugía bariátrica, y hay una serie de elementos que nos pueden ayudar. Lo último que les quería decir tenía que ver, ¿cierto? O de las últimas cosas que les quería decir, tenía que ver con que, curiosamente, cuando uno hace ejercicio, los músculos producen citoquinas proinflamatorias. Sin embargo, estas citoquinas proinflamatorias que produce el músculo tienen, aunque ustedes no lo crean, un efecto contrario, es decir, tienen un efecto insulino sensibilizante. ¿Por qué? Porque tiene que ver básicamente con la cantidad de citoquina proinflamatoria que se produce y el momento en que se produce. Entonces se ha visto que en individuos que están expuestos a entrenamiento cardiorrespiratorio, insisto, no la pichanga el día domingo, sino que entrenamiento, ¿sí? El nivel de citoquinas proinflamatorias basales producidas por el músculo es más bajo que en un individuo sedentario. Cuando ese individuo hace ejercicio, aumenta potentemente la producción de citoquinas proinflamatorias, que son re importantes porque le permiten al músculo ya obtener fuentes energéticas, pero luego, después del ejercicio, vuelven a disminuir estas citoquinas proinflamatorias. Entonces, ya, como les digo, son las mismas, pero tienen que ver con el nivel que tienen en reposo y durante el ejercicio
y con el periodo de tiempo en las cuales se están produciendo.